Un cordial saludo para todos los amigos del canal de La Vida de Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. Feliz tarde para todos, muchachos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, el cual yo realmente he hablado muy poco. Se trata del divisor resistivo o también divisor de voltaje, como tú quieras llamarlo, ¿ya? Se le llama generalmente divisor resistivo de voltaje. ¿Por qué? Porque también hay otros tipos para dividir el tema de lo que viene siendo el voltaje, que puede llamarse divisor inductivo o divisor capacitivo, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando del divisor resistivo porque utiliza resistencias primero que nada, ¿ya? Bien, vamos a notar algo muy importante, muchachos, que es fundamental para que lo tomen en cuenta a la hora de hacer mediciones y a la hora de poder diagnosticar una fuente de alimentación, y qué es la falla que puede presentar un divisor resistivo en mal estado. Bien, el divisor resistivo, muchachos, va a estar ubicado, o sea, hay varios tipos de divisores resistivos en una fuente de alimentación. Depende también del tamaño de la fuente y del tipo de subfuentes que tenga. Pero generalmente este divisor resistivo se encuentra del lado, para una fuente conmutada, del lado frío. El divisor resistivo que va a estar en esta pequeña fuente de alimentación, ¿verdad?, es necesario para el tema del control de la fuente de alimentación. Si no tuviera un divisor, básicamente la fuente no pudiera trabajar. ¿Por qué? Porque va a generar un descontrol absoluto de la fuente. Esto está en relación, muchachos, amigos y compañeros. El divisor resistivo está acompañado, voy a poner así: número 1, divisor resistivo. Voy a poner el número 2, TL431. Y número 3, lo que viene siendo el octoacoplador. Estos tres juegan un papel fundamental en lo que viene siendo la parte del control de la fuente de alimentación. Cualquiera de estos tres que se dañe puede presentar en su gran medida una fuente desbocada completamente. Sin embargo, te puedo asegurar que el más delicado de todos, cuando falla, es el divisor resistivo, porque si el divisor resistivo se daña, ojo con eso, te puede traer un serio problema en la fuente de alimentación, donde su voltaje se triplique o se doble. Por ejemplo, si una fuente de alimentación entrega 24 voltios, se puede doblar a 50, por poner un ejemplo, ocasionándote la muerte de los capacitores de salida o explosión de los capacitores de salida. Eso tienes que tomarlo en cuenta. El divisor resistivo va a venir en comunión principalmente con el TL431. El TL431, que obviamente este es otro tema, es un componente de 3 terminales que está ubicado también del lado frío. Va a tener 3 terminales, es parecido a un transistor tipo BJT, un bipolar, pero va a tener sus 3 terminales con sus nombres respectivamente. El número 1 se llama pin de referencia, ¿ya?, o voltaje de referencia, como tú quieras llamarlo. Yo le pongo Vref. El número 2 se llama ánodo y el número 3 se llama cátodo. Cada uno de ellos está conectado en la tarjeta de acuerdo, pero lo que tú tienes que tomar en cuenta es el pin 1 del TL431. ¿Por qué? Porque muchas veces, amigo y compañero, ustedes no van a encontrar el diagrama de la fuente de alimentación. Te estoy diciendo, el divisor resistivo está en la salida de la fuente de alimentación y tiene relación con el TL431. ¿Con cuál terminal? Principalmente con el voltaje de referencia. Fíjate lo siguiente. De este punto, yo debo tener el divisor resistivo. Generalmente está conformado principalmente por 2 resistencias en serie. Sin embargo, puede venir más de 2 resistencias, puede venir 3, 4 resistencias, 6 resistencias, dependiendo, pero típicamente son 2 resistencias en serie. También puede venir en algunos casos en modo paralelo, lo cual tiende a confundir un poquito más al principiante. Estas 2 resistencias, vamos a poner que esta fuente de alimentación me traiga 2 resistencias solamente, ¿ya? A partir de esas 2 resistencias, tienes que saber que la primera, pues estas resistencias están conectadas con el pin
de voltaje de referencia, muchachos, siempre. Entonces te va a venir algo así. Una resistencia y te va a venir una segunda resistencia. Bien, así. Estas resistencias tienen un valor determinado, que obviamente hay métodos para saber cuál es su valor correspondiente. Puede ser, no sé, 4 kilo ohm, 5 kilo ohm, 1 kilo ohm, 500 ohm, dependiendo. ¿Ya? Pero hay métodos para saber. Lo recomendable sería, por ejemplo, si las resistencias son de agujero pasante, como estas que están acá, y se le ve su color determinado, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, resistencias. Esas resistencias básicamente van a traer un valor determinado y a través de los colores tú puedes saber cuál es el ohmiaje de esa resistencia. Pero tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Una de estas resistencias va a ir en conexión con tierra. Y la otra resistencia, desde acá, se va a ir directamente para la parte de la salida de voltaje. Esta salida de voltaje también se lo puedes llamar, bueno, vamos a suponer que la salida de voltaje sea 3.3 voltios o 5 voltios, ¿verdad? También la puedes llamar más B. Ya, aquí estoy revelando cosas que realmente casi nunca he nombrado en mis otros canales. Quizás estás aprendiendo cosas nuevas. Entonces, estas dos resistencias, cualquiera de las dos que te falle, te va a ocasionar un comportamiento desastroso en la fuente de alimentación. Pero lo que tú tienes que saber es que estas resistencias están en relación con el pin 1 de lo que viene siendo el voltaje de referencia. Me voy en esta fuente de alimentación, voy a acercar un poquito más. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos el octocoplador, aquí tenemos el TL431. Ahí lo tenemos. Está de espalda. El TL431 volteándose al revés sería este señor que está acá, sería el pin 1, el del lado derecho. El del medio, el pin 2 y el de acá, el pin 3. Lo que pasa es que está de espalda. Entonces el pin 3 tiene que ir en relación con el octocoplador. ¿Con cuál pin? Fíjate. Voy a buscar el multímetro. Lo voy a poner en escala de diodo o en escala de continuidad para que ustedes vean. El octocoplador tiene dos terminales. Vean aquí en la salida, esto es el diodo del octocoplador internamente. Tengo el ánodo y tengo el cátodo. El cátodo de ese octocoplador tiene que ir en relación con la patilla del cátodo del TL431. Escucha el multímetro. Vamos a ver, ponerlo en escala de continuidad. Y ahí está, continuidad. ¿Entre qué? Entre el cátodo del diodo que está dentro del octocoplador y el terminal cátodo del TL431. El terminal 2 del TL431 va a tierra. Este terminal es tierra. Lo pongo acá y el 2, ahí está. Mira, correcto. Ahora, el terminal 3 sí ya va en relación con las resistencias que yo estoy diciendo. Entonces yo tengo que pararme desde el terminal 3, desde el terminal 1, mejor dicho, del TL431 y voy buscando resistencias. Voy a ir ubicando resistencia. Aquí tengo una, tengo 2, 3, 4 y por acá tengo otra. Posiblemente sean algunas de estas. Entonces tú mides entre este punto. Me paro abajo. Ahí no tengo continuidad. Y acá. Y ahí tengo continuidad. Este es una. Fíjate, este es una. Muy bien. Mido continuidad con la otra, a ver. No, y con arriba. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, me marcó continuidad desde el pin 1 con esta parte de acá arriba y con esta parte de acá arriba. Ahí está conexión en serie. 1 y 2. Estas dos. R9 y R29. Estas dos pertenecen al divisor resistivo. Mientras que una de ellas tiene que irse a lo que viene siendo el B+, que es la salida de voltaje, que está
o en algún diodo de estos, o incluso en alguno de estos terminales, o en lo que viene siendo el positivo de algún capacitor de estos. Entonces la otra parte tiene que ir a tierra. Vamos a verificar si esta es la que va a tierra. Vamos a ver, me paro con a medir continuidad desde ese punto a este punto. Y no hay continuidad. Si me paro con la otra, ahí sí tenemos continuidad. Es decir, una se va a tierra, una de las resistencias se va a tierra y la otra se va al B+. Si ya lo conecto acá y me paro a medir uno de estos diodos, no, y ahí sí, mira, ¿se dan cuenta? Ahí está el esquemita. Quiere decir que acá esta se va a tierra, ahí lo tenemos, ¿ya? Y acá se va a lo que viene siendo al B+. ¿Me explico? Este es el divisor resistivo. Sin embargo, estas resistencias no siempre no son del mismo valor. Estas resistencias no siempre son del mismo valor. El tema es que entre el punto de estas dos resistencias, ¿ya? Nosotros deberíamos tener un valor. Entre el punto de estas dos resistencias nosotros deberíamos tener un valor, el cual ese valor puede ser determinado por una formulita que nosotros podemos aplicar. Pero para eso nosotros tenemos que saber cuál es el valor de la resistencia. Bien, me voy aquí a esta resistencia y me está hablando de, me parece, marrón, no, perdón, a ver, déjame ver bien porque no lo veo. Tendría que verificar para ver si, espérenme un segundo por favor. Bien, y me está hablando de lo que viene siendo esta que está acá. Me está hablando aproximadamente de un K. ¿Por qué? Porque los colores son marrón, negro, negro, marrón y marrón. ¿Ya? Lo que pasa es que está bastante pequeñito y no se ve. Lo cual es de un K. Y la de arriba me está hablando de 3K. Los cuales son los colores naranja, negro, negro, marrón y marrón. Por ende, tengo una de un K, ¿verdad? Y tengo una de 3K. Bueno, ya que sabemos los valores determinados, sé que la de un K me está tomando básicamente la muestra de voltaje, de la salida de voltaje, que aproximadamente son 3.3 voltios. Ahí está. Correcto, que es el voltaje típico del stand-by. Entonces, hay una fórmula matemática que es un poquito larga y de repente para las personas que no se dedican a ingeniería ni nada de eso, pero tú puedes, una vez que tú sabes estos valores, tú te puedes ir a una aplicación en Google donde pones divisor, calculadora divisor, divisor de voltaje o divisor resistivo y te va a salir. Donde usted básicamente va a colocar lo que viene siendo el voltaje de entrada o el voltaje de salida, ya en este caso, puede ser que diga voltaje de entrada y te va a decir, por ejemplo, no sé, aquí 3.3. Vas a poner 3.3 y vas a poner los valores de R1 y R2. Ahí te va a salir toda la fórmula. Entonces lo vas a poner y él te va a decir cuál es el voltaje que debe haber en lo que viene siendo el punto de las dos resistencias y el punto del voltaje de referencia. El voltaje de referencia es importante. Típicamente el voltaje ahí son 2.5. Yo voy a conectar esta fuente de alimentación para ver cuál es el resultado. Bien, a esta fuente hay que ponerle carga, muchachos. ¿Por qué? Porque es una fuente inestable en el momento de tú conectarla básicamente sin lo que viene siendo una carga. En su modo natural viene así. Ya eso está predestinado por el circuito integrado. Bien, ahí voy a colocarle una carga y voy a conectarla. Muy bien. Y ahora sí, vamos a proceder a hacer la medición de voltaje en el famoso divisor resistivo. Voy a colocar la punta negra del multímetro a tierra. Con mucho cuidado. Ahí está. Y voy a pasar el multímetro a escala de voltaje. ¿Escala de cuánto? De 20 voltios. Voy a subir esto un poquito más arriba. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y vamos a pararnos directamente en el TL431.
Vamos a buscar acá el pin 1 voltaje de referencia. Como te puedes dar cuenta, dice 2.49. ¿Se dan cuenta? Por el otro lado, en esta parte de la resistencia, tengo 3.3. Este es el voltaje de la salida. ¿Te das cuenta? Mira, 3.3. Del otro lado de la resistencia, yo voy a tener 2.4. Y si me voy al otro lado de la resistencia, ¿cuánto voy a tener? 2.4. Es decir, entre el empalme de esta resistencia y esta resistencia, tengo 2.4. Entre el empalme de esas dos resistencias, voy y repito el procedimiento. Fíjate. Fíjate esto, porque es importante tomarlo en cuenta. Fíjate. Tengo el voltaje de salida 3.3 que me lo entrega el diodo rectificador. Ahí lo tengo. De esa resistencia al otro extremo de la resistencia se va al voltaje 2.4, es decir, lo reduce básicamente. Y el otro empalme de la resistencia es la de arriba. Tengo 2.4 voltios y el otro lado ya no debo tener nada porque se va a tierra directamente. ¿Me explico? ¿Qué les parece la explicación? Ahí está. Muchachos, tomen en cuenta el siguiente punto. Si el divisor resistivo se daña, va a ocasionar una falla descomunal que puede alterar el voltaje de una manera desproporcional, reventándote los capacitores de salida de una fuente de alimentación. Así que al hacer estas prácticas hay que tener mucho cuidado porque se pueden reventar los capacitores cerca de tu cara y puedes perder un ojo. Ya, ojo con eso, porque en una ocasión ya casi pierdo un ojo haciendo las prácticas determinadas. Muchas gracias por el apoyo, suscríbanse y bendiciones para todos.